¿Sientes hormigueo en los pies cuando estás en la cama? ¿Como si hubiera pequeñas agujas debajo de tu piel? ¿O quizás una sensación de quemadura, sin razón aparente? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas algo importante. Eso no siempre es simplemente la edad. Soy doctora, llevo más de 15 años atendiendo pacientes mayores de 60 años, y este síntoma en particular me preocupa cuando llega a mi consulta, no porque sea inevitable, sino porque en muchos casos tiene una causa que se puede identificar y tratar. Antes de continuar, necesito decirte algo. Todo lo que compartiré hoy es para informarte y acompañarte, no para reemplazar la evaluación de tu médico o médica personal. Cada persona es diferente. Por favor, no cambies ningún medicamento, no canceles ningún estudio y no tomes decisiones sobre tu salud sin hablarlo primero con quien te conoce clínicamente. ¿De acuerdo? Bien. Lo que muchos de mis pacientes sienten en los pies o a veces en las manos tiene un nombre médico: neuropatía periférica. Suena complicado, pero significa algo claro. Los nervios que están en tus manos y tus pies no están recibiendo la protección que necesitan. ¿Por qué pasa eso? Por varias razones posibles, pero una de las más frecuentes y una de las más subestimadas en personas mayores de 60 años es la deficiencia de vitamina B12. En este video vamos a explorar exactamente esto paso a paso. Primero, ¿qué es la vitamina B12 y por qué tus nervios la necesitan tanto? Segundo, ¿cómo se detecta esta deficiencia y por qué a veces los resultados pueden no contar toda la historia? Tercero, ¿qué hábitos y medicamentos pueden estar agotando tu B12 sin que nadie te lo haya dicho? Cuarto, ¿cómo se corrige esta deficiencia correctamente? Y quinto, ¿qué puedes hacer esta semana con pasos concretos para empezar a proteger tus nervios? No voy a darte miedo. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que a veces nos sorprende, pero esa recuperación necesita ayuda, necesita la información correcta, las preguntas correctas y una conversación honesta con tu médico o médica. Una de mis pacientes, Laura, llegó a mi consulta con una queja que llevaba casi un año ignorando. Doctora, siento que camino sobre algodón. Los pies se me duermen aunque no haya estado sentada mucho tiempo. Ella pensaba que era artritis o circulación o simplemente que así era envejecer. Después de una evaluación completa, encontramos algo que nadie había revisado antes. Sus niveles de vitamina B12 estaban muy por debajo de lo que sus nervios necesitaban para funcionar bien. ¿La causa? Un medicamento que llevaba años tomando para el estómago, muy común, muy útil en muchos casos, pero que en algunos pacientes puede reducir la absorción de esta vitamina esencial. Nadie le había avisado. Eso es lo que me motivó a grabar este video, porque Laura no es un caso raro, es una historia que escucho, con variaciones distintas casi todas las semanas en mi consulta. Los síntomas de la deficiencia de B12 no siempre llegan de golpe, a veces son tan graduales que los confundimos con algo inevitable. Un poco más de cansancio, un poco más de torpeza al caminar, olvidos que pensamos son normales para la edad, pero el sistema nervioso, cuando le falta lo que necesita, empieza a enviar señales. Y esas señales, si las escuchamos a tiempo, pueden cambiar mucho el curso de lo que viene. En el siguiente capítulo voy a explicarte exactamente qué hace la vitamina B12 dentro de tu cuerpo y por qué después de los 60 muchas personas la absorben peor, aunque coman bien. Quédate conmigo, vamos a hablar de algo que pasa dentro de tu cuerpo, algo invisible pero fundamental. Imagina que tus nervios son cables eléctricos, como los que hay dentro de las paredes de tu casa. Para que la electricidad viaje sin pérdidas, esos cables necesitan un recubrimiento, una capa protectora que los aísle y los mantenga funcionando bien. En el cuerpo humano, esa capa se llama mielina, y la vitamina B12 es uno de los nutrientes más importantes para producir y mantener esa mielina en buen estado. Cuando hay suficiente B12, tus nervios transmiten señales con claridad. Sientes bien, te mueves bien, piensas con claridad. Cuando la B12 empieza a faltar, esa capa protectora se adelgaza, y cuando se adelgaza, las señales se interrumpen o se distorsionan. Por eso aparece el hormigueo, por eso aparece esa sensación de quemadura en los pies sin explicación aparente. Por eso algunos pacientes me dicen: doctora, a veces siento que el suelo no está bien, como que camino diferente. No es imaginación, es el sistema nervioso avisando que algo falta. Ahora bien,
¿Por qué después de los 60 este problema se vuelve más frecuente? La vitamina B12 que comemos no entra directamente al cuerpo. Necesita un proceso de absorción que depende, en gran parte, de algo que produce el estómago, una proteína llamada factor intrínseco. Y en muchos casos, no en todos, la producción de ácido gástrico disminuye con los años. Cuando baja el ácido gástrico, también baja la capacidad de absorber la B12 de los alimentos correctamente. Esto se llama gastritis atrófica. Es un proceso gradual, muchas veces silencioso, que afecta a una proporción significativa de personas mayores. El resultado práctico es este. Alguien puede estar comiendo carne, huevos, lácteos, alimentos con B12, pero su cuerpo absorbe cada vez menos de lo que consume, y con el tiempo, las reservas se van agotando. Rosario, una de mis pacientes de 74 años, muy activa y con buena alimentación, tenía análisis básicos normales, pero sentía que su memoria ya no era la misma y tenía un cansancio que no correspondía a su nivel de actividad. Pedí un análisis específico de B12. Los niveles estaban en el límite bajo, no dramáticamente bajos, pero lo suficiente como para estar afectando su funcionamiento neurológico. Y aquí quiero que entiendas algo importante. Los análisis de B12 en sangre miden lo que circula, pero no siempre reflejan con exactitud lo que está usando el cuerpo a nivel celular. En personas mayores es posible tener un nivel dentro del rango normal en papel, pero que en realidad no sea suficiente para las necesidades del sistema nervioso. Por eso, cuando hay síntomas, muchos médicos especializados pedimos marcadores adicionales, como el ácido metilmalónico o la homocisteína. Estos nos dan información más precisa sobre si la B12 que circula está siendo realmente utilizada por el cuerpo. Esto no es para que pidas esos análisis mañana sin contexto, es para que puedas preguntar con conocimiento. Si tienes hormigueo, cansancio inexplicable, olvidos frecuentes o dificultades para caminar con seguridad, una pregunta válida es: ¿mis niveles de B12 han sido revisados recientemente? ¿Y sería útil pedir algún marcador adicional para confirmar si la estoy absorbiendo bien? Esa pregunta es tuya, y cualquier médico o médica responsable te la responderá con respeto. También quiero compartir otro detalle importante. Los síntomas de deficiencia pueden tardar años en aparecer. El cuerpo almacena B12 en el hígado y esas reservas pueden durar bastante tiempo, pero cuando se agotan, los efectos sobre el sistema nervioso pueden progresar más rápido de lo que imaginamos. Y algunos daños neurológicos, si se detectan tarde, no siempre se revierten por completo. Se pueden mejorar, sí. Muchos pacientes mejoran notablemente cuando se trata la deficiencia a tiempo, pero cuanto antes se actúa, en general, mejor es el resultado. No lo digo para asustarte, lo digo porque la información a tiempo es una herramienta. Y aquí es donde el siguiente capítulo se vuelve muy importante, porque no solo hablamos de qué falta, sino de qué puede estar causando esa falta. Y hay algo que muchos de mis pacientes no esperan. Ciertos medicamentos muy comunes que toman desde hace años pueden estar reduciendo su capacidad de absorber esta vitamina sin que nadie se los haya advertido. Eso es lo que vamos a revisar juntos en el próximo capítulo, porque este detalle para muchas personas lo cambia todo. Hay algo que en mi consulta me ha generado muchas conversaciones incómodas, pero necesarias. Algunos de los medicamentos más usados por personas mayores de 60 años pueden interferir con la absorción de la vitamina B12. No lo digo para crear alarma, y no lo digo para que nadie deje de tomar ningún medicamento por su cuenta. Lo digo porque si no lo sabes, no puedes preguntar, y si no puedes preguntar, nadie te lo va a ofrecer de manera espontánea en una consulta de 10 minutos. Vamos a hablar de dos grupos principales. El primero son los inhibidores de la bomba de protones. Los conoces seguramente por nombres como omeprazol, pantoprazol o lansoprazol. Se usan para reducir el ácido gástrico y son muy útiles en muchas situaciones. Úlceras, reflujo severo, protección del estómago. Pero ese mismo ácido gástrico también tiene un papel importante. Ayuda a liberar la vitamina B12 de los alimentos para que el cuerpo la pueda absorber. Cuando se reduce ese ácido de manera crónica y durante años, en algunos casos puede disminuir también la absorción de B12. ¿Esto significa que omeprazol es malo? No, significa que su uso prolongado en personas mayores merece una revisión periódica. ¿Sigo necesitándolo en esta dosis? ¿Hay alguna razón para monitorear mi B12 mientras lo tomo? Esas son las preguntas correctas.
El segundo grupo es la metformina. Es el medicamento de primera elección para la diabetes tipo 2 y en muchos casos es una herramienta excelente, pero hay evidencia bastante bien documentada de que su uso prolongado puede reducir la absorción intestinal de la vitamina B12. En personas mayores, donde ya puede existir una absorción reducida por otros motivos, este efecto puede ser más significativo. ¿Esto significa abandonar la metformina? De ninguna manera, sin hablarlo primero con tu médico o médica. Significa que si llevas años tomando este medicamento, tiene sentido preguntar, ¿me has revisado la vitamina B12 recientemente? ¿Debería hacerlo como parte del seguimiento de rutina? En muchas guías clínicas actualizadas, ese monitoreo ya está recomendado, pero no siempre llega al paciente de manera automática. Rodrigo tiene 71 años. Lleva 8 años tomando metformina con buen control de su azúcar. Llegó a mi consulta con hormigueo en ambos pies, que él atribuía a su diabetes. Revisamos. Su azúcar estaba bien controlada, pero su B12 estaba baja. El hormigueo que sentía tenía un componente de deficiencia de B12 que, al corregirse, mejoró de manera notable en los meses siguientes. El punto no es que alguien cometió un error imperdonable, es que el sistema de salud, con sus límites de tiempo y recursos, no siempre puede revisar todo en cada consulta, y por eso tú necesitas saber qué preguntar. También quiero mencionar algo más. Las personas mayores de 75 u 80 años frecuentemente tienen cambios en su alimentación, comen menos cantidad, tienen menos apetito o dificultades para masticar ciertos alimentos. La B12 se encuentra principalmente en carnes, pescados, huevos y lácteos. Si la dieta se vuelve más limitada, la ingesta también cae. Y si a eso le sumamos absorción reducida por cambios en el estómago o por medicamentos, esa combinación explica por qué tantas personas mayores desarrollan esta deficiencia sin haberse dado cuenta. Una pregunta que puedes llevar a tu próxima cita es esta. Dado mi historial, ¿crees que tiene sentido revisar mis niveles de vitamina B12? ¿Hay algún medicamento que esté tomando que pueda estar afectando su absorción? Esa conversación puede cambiar mucho. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo se corrige esta deficiencia, qué formas de B12 existen y qué errores son más frecuentes cuando las personas intentan manejar esto solas, porque no todas las presentaciones de B12 son iguales, y ese detalle, para muchas personas, marca la diferencia. Llegamos a una parte del video que a muchas personas les genera expectativa y también cierta confusión. ¿Cómo se corrige la deficiencia de vitamina B12? La respuesta corta es, depende. Depende de qué tan baja está, de cuánto tiempo lleva así, de qué síntomas tienes y de cuál es la causa de la deficiencia. Por eso, lo primero que quiero decirte es que esta corrección debe hacerse con guía médica. No porque sea peligrosa en sí misma, sino porque sin un diagnóstico claro, es fácil tomar decisiones que no corresponden a tu situación real. Dicho esto, sí puedo explicarte qué opciones existen para que entiendas mejor la conversación con tu médico o médica. La vitamina B12 viene en diferentes formas. La más común en farmacias y tiendas de suplementos es la cianocobalamina. Es estable, económica y funciona bien en muchos casos cuando el problema es principalmente una ingesta insuficiente en la dieta. Pero cuando el problema está en la absorción, como sucede en personas con gastritis atrófica o en quienes toman ciertos medicamentos, esa forma oral puede no ser suficiente por sí sola. En esos casos, muchas guías médicas consideran dosis más altas de vitamina B12 oral, porque cuando la concentración es muy alta, una pequeña proporción puede absorberse por una vía alternativa, o en casos más severos puede considerarse la administración intramuscular, es decir, inyectada directamente en el músculo. Esta vía salta completamente el problema del estómago y asegura que la vitamina llegue al torrente sanguíneo sin depender de la absorción digestiva. Esto no quiere decir que todas las personas con B12 baja necesiten inyecciones. Muchas responden bien a la suplementación oral en dosis apropiadas, pero si alguien ha intentado corregirlo con pastillas y los síntomas persisten o los niveles no suben, vale la pena hablar con su médico sobre esta alternativa. Hay errores que veo con frecuencia y quiero mencionarlos. El primero es muy común. Las personas compran vitamina B12 sin saber cuánto tomar ni por cuánto tiempo. La dosis importa.
importa, la frecuencia importa, y lo que importa más, el seguimiento. Tomar B12 por 2 semanas y detenerse porque ya uno se siente mejor puede no ser suficiente para restaurar las reservas del cuerpo. En algunos casos, especialmente si hay neuropatía, la corrección puede requerir meses y seguimiento periódico. El segundo error es confundir mejoría con curación. Cuando los niveles de B12 empiezan a corregirse, los primeros síntomas que suelen mejorar son el cansancio y la claridad mental. El hormigueo y las sensaciones en los pies pueden tardar más. Y aquí quiero decirte algo con honestidad. El daño nervioso que ya existe puede mejorar, pero no siempre desaparece por completo. El sistema nervioso es capaz de recuperarse, y lo hace especialmente cuando el tratamiento empieza a tiempo. Pero cuanto más tiempo haya pasado con la deficiencia, más gradual puede ser esa recuperación. Esto no es una noticia para desesperarse, es una razón para actuar pronto. Elena tiene 62 años. Llegó con hormigueo desde hace 6 meses. Sus niveles de B12 eran bajos. Comenzó tratamiento y a los 3 meses ya notaba diferencia en el cansancio. A los 6 meses, el hormigueo había reducido de manera significativa. Eso es posible. Pero también he visto personas que llegan con deficiencias de años y síntomas establecidos desde hace mucho tiempo. La recuperación en esos casos también ocurre, pero es más lenta y más gradual. La ventana de tiempo importa. Ahora, el plan de acción que prometimos al inicio no es un plan de tratamiento médico, es una guía para prepararte antes de tu próxima consulta. Los primeros 2 días, observa tus síntomas y escríbelos. ¿Cuándo empezaron? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Son constantes o aparecen por momentos? El tercer día, revisa tus medicamentos actuales. ¿Tomas omeprazol, pantoprazol o metformina? Escríbelo. El cuarto día, busca tus últimos análisis de sangre y verifica si aparece un valor de vitamina B12. Si no lo hay, anótalo como pregunta para tu médico. El quinto día, escribe las 2 preguntas clave para tu próxima consulta. ¿Están mis niveles de B12 en un rango adecuado para mi edad? ¿Hay algún medicamento que deba monitorear en relación con esta vitamina? Los días 6 y 7. Revisa tu alimentación de esta semana. ¿Estás comiendo alimentos con B12 regularmente? Carnes, pescados, huevos, lácteos. Si hay limitaciones, eso también vale la pena mencionarlo al médico. Eso es todo. No es complicado. Es preparación. Y esa preparación convierte una consulta de 10 minutos en una conversación útil. En el último capítulo, vamos a cerrar con algo igual de importante. ¿Cómo hablar con tu médico o médica de forma que te escuchen bien? ¿Qué señales deben motivarte a buscar atención pronto? Y el mensaje final que quiero dejarte sobre la capacidad de tu cuerpo para recuperarse, porque ese mensaje importa mucho. Llegamos al final de este recorrido y quiero aprovechar estos últimos minutos para decirte algo con mucha claridad. El sistema nervioso humano no es frágil por naturaleza, es resistente, es adaptable, tiene mecanismos de reparación que, cuando reciben el apoyo correcto, pueden hacer cosas notables. He visto pacientes de 65, de 70, incluso de 78 años mejorar síntomas que llevaban meses o años interfiriendo con su calidad de vida después de identificar y corregir una deficiencia de B12. No siempre es completo, no siempre es rápido, pero sucede. Y lo que marca la diferencia es una sola cosa: actuar con información, a tiempo, con la ayuda adecuada. Hoy hemos recorrido varios puntos juntos. Hablamos de cómo el hormigueo y la sensación de quemadura en los pies pueden ser señales de que los nervios no están recibiendo la protección que necesitan, y de cómo la vitamina B12 es fundamental para mantener esa capa protectora que se llama mielina. Vimos por qué después de los 60 muchas personas absorben menos B12 aunque coman bien, por cambios graduales en el estómago que muchas veces pasan desapercibidos. Hablamos de medicamentos comunes como los inhibidores de la bomba de protones y la metformina, que en algunos casos pueden reducir esa absorción, y de por qué su uso prolongado merece seguimiento. Revisamos cómo se detecta la deficiencia, por qué los análisis estándar no siempre cuentan toda la historia, y qué preguntas puedes hacer para tener un panorama más completo. Y vimos cómo se corrige, qué errores son comunes y qué puedes hacer esta semana para prepararte mejor antes de tu próxima consulta. Ahora quiero hablar de algo práctico. ¿Cuándo buscar atención sin esperar?
Si tienes hormigueo o entumecimiento en manos y pies que ha empezado recientemente o que está empeorando, no lo dejes pasar. Si sientes que caminas con menos seguridad o que te has caído o casi te has caído con más frecuencia que antes, eso merece evaluación pronto. Si notas que tu memoria o concentración han cambiado de manera notable en los últimos meses y no has revisado tus niveles de B12 recientemente, esa es una razón concreta para pedirlo. Y si tienes más de 75 años, tomas medicamentos de forma crónica y nunca se ha revisado tu B12 de manera específica, esa conversación vale la pena tenerla en la próxima consulta. Y ahora, las preguntas concretas que puedes llevar escritas en papel. La primera, estoy teniendo síntomas que me preocupan. ¿Podría revisarme los niveles de vitamina B12 para descartar una deficiencia? La segunda, ¿hay algún medicamento que esté tomando actualmente que pudiera estar afectando mi absorción de B12? La tercera, si mis niveles están en el límite, ¿tendría sentido pedir algún marcador adicional como el ácido metilmalónico o la homocisteína? Y la cuarta, para quienes ya tienen diagnóstico de neuropatía o diabetes, ¿se ha revisado si hay un componente de deficiencia nutricional que pueda estar contribuyendo a mis síntomas? Esas preguntas son tuyas. Las puedes llevar escritas. Un buen médico o médica las recibirá con interés. Y si sientes que no fuiste escuchado como esperabas, buscar una segunda opinión también es parte de tu derecho. Quiero cerrar con algo que digo con frecuencia en mi consulta, especialmente a mis pacientes mayores de 65 años. El envejecimiento no significa resignación, significa aprender a conocer tu cuerpo con más detalle, significa hacer las preguntas correctas, significa entender que algunos cambios que parecen inevitables tienen, en muchos casos, una causa identificable y una solución posible. Tus nervios no tienen por qué sufrir en silencio, tu calidad de vida importa, tu independencia importa, tu capacidad de caminar con seguridad, de dormir sin que los pies te despierten, de pensar con claridad, de disfrutar lo que tienes a tu alrededor. Todo eso importa y merece atención. Este video no reemplaza a tu médico o médica, pero espero que te haya dado herramientas para llegar a esa consulta con más claridad, con más confianza y con las preguntas correctas. Si este contenido llegó a tiempo para ti, o si crees que alguien querido necesita escucharlo, te pido un favor sencillo. Compártelo. Con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con una amiga que lleva tiempo quejándose de los pies y nadie le ha dado una respuesta clara. Si quieres seguir aprendiendo sobre tu salud de esta manera, directa, sin términos complicados, desde la mirada de alguien que trabaja con pacientes mayores todos los días, suscríbete al canal. Aquí publicamos contenido nuevo cada semana. Y antes de irte, te dejo una pregunta. ¿Tú o alguien de tu familia ha sentido alguna vez hormigueo o entumecimiento como el que describimos hoy? ¿Revisaron la B12? Escribe tu respuesta en los comentarios. Puede que tu historia ayude a otra persona que hoy está leyendo por ahí y todavía no se ha atrevido a preguntar. Cuídate mucho y recuerda, informarte es la primera forma de cuidarte.